El cianuro no da segundas oportunidades. Es un asesino biológico brutal que corta la respiración celular en cuestión de segundos. Pero en 1979, en el elegante barrio de Montserrat, en Buenos Aires, el veneno no vino en un frasco con una calavera. Vino envuelta en una sonrisa, dentro de una caja de masitas finas, servido por una mujer que juraba ser la mejor amiga de sus víctimas. 3 mujeres murieron, creyendo que estaban asegurando su futuro económico, cuando en realidad estaban financiando su propia ejecución. ¿Cómo es posible que una dama de la alta sociedad lograra engañar a la policía, a los médicos y a sus propias amigas durante tanto tiempo? Prepárate, porque lo que encontraron en sus cuerpos no fue solo veneno, sino la evidencia de una traición tan fría que hiela la sangre. Es el 24 de marzo de 1979. Una ambulancia rompe el silencio en la calle México al 1100. En el interior de un departamento yace el cuerpo de Carmen Zulema del Giorgio Venturini. Carmen no es una mujer cualquiera, es una prima, una amiga y, curiosamente, una acreedora. Según el reporte inicial, Carmen se sintió mal repentinamente. Un mareo, una náusea violenta y luego el colapso. Parecía un ataque cardíaco. Un final triste pero natural para una mujer de su edad. Pero había algo en el aire que no encajaba. El médico que acudió a la emergencia dudó. Según testimonios posteriores, el ambiente se sentía denso, y no solo por la tragedia. Aquí es donde la historia se rompe, porque mientras el cuerpo de Carmen aún estaba tibio, una figura se movía por el departamento con una urgencia que no correspondía al duelo. Esa figura era Gilla Murano. La fiscalía consideró posteriormente este momento como crucial. Según los testigos en el lugar, incluyendo a la portera del edificio, Gilla no estaba llorando desconsoladamente en un rincón. Estaba buscando algo. Preguntaba con insistencia por un papel específico, un documento financiero, un pagaré. Carmen Zulema acababa de morir, pero para Gilla, la prioridad era borrar una deuda. Y fue ese comportamiento, esa frialdad mecánica en medio de la muerte, lo que encendió la primera chispa de sospecha. La hija de Carmen, al ver la desesperación de Gilla por encontrar ese papel, impidió que el médico firmara el certificado de defunción como muerte natural. Exigió una autopsia. Esa decisión, motivada por la intuición y el dolor, abriría la caja de Pandora. Pero para entender la magnitud del horror, tenemos que retroceder. Tenemos que devolverles la vida a quienes solo conocemos como las víctimas. Ellas no eran solo nombres en un expediente policial. Eran mujeres con sueños, rutinas y esperanzas. Hablemos de Nilda Gamba y Lelia Formisano. Nilda era vecina de Gilla. Según sus allegados, era una mujer sencilla, quizá un poco solitaria, que veía en Gilla a una figura de mundo, una mujer sofisticada y protectora. Nilda soñaba con una vejez tranquila, sin sobresaltos económicos. Su rutina era apacible. El té de la tarde, las charlas vecinales y la confianza ciega en su amiga. Lelia Formisano, por otro lado, era una mujer culta, amante del arte. Sus amigos la describían como alguien vibrante que buscaba darle un sentido a sus ahorros. Y luego estaba Carmen Zulema, la prima. La relación con ella era más profunda, de sangre. Carmen era meticulosa, ordenada. ¿Qué las unía a las 3? Un deseo común de prosperar en una Argentina económicamente inestable. Gilla Murano, con su carisma arrollador, les ofreció la solución: la bicicleta financiera. Les prometió intereses altos, rendimientos que ningún banco podía igualar. Ellas le entregaron todo: sus ahorros de toda la vida, el dinero para sus viajes, para sus nietos, para su seguridad. Lo que hacía especial a estas mujeres no era su avaricia, sino su confianza. Creían en la amistad, creían que Gilla, la promotora, estaba velando por ellas. Pero semanas antes de la muerte de Carmen, Nilda y Lelia
ya habían fallecido. El 11 de febrero murió Nilda. El 19 de febrero murió Lelia. En ambos casos, los diagnósticos fueron apresurados. Infarto, muerte súbita. Nadie conectó los puntos. Nadie vio el patrón. Según los investigadores que revisaron el caso meses después, hubo un error sistemático. Se trató cada muerte como un evento aislado, ignorando que todas tenían un denominador común: una visita reciente de Gilla Murano y una merienda compartida. Volvemos a marzo de 1979. La autopsia de Carmen Zulema está en marcha. Los forenses abren el cuerpo esperando encontrar una arteria obstruida, pero encuentran algo que los deja perplejos. Los órganos de Carmen presentaban signos de congestión violenta, pero no por enfermedad. Y entonces el hallazgo clave. En el contenido gástrico y las vísceras, la química reveló la verdad: cianuro. El cianuro alcalino es devastador. Causa una hipoxia histotóxica. Básicamente, impide que las células usen el oxígeno. La persona se asfixia a nivel celular mientras su sangre sigue llena de oxígeno, lo que a veces deja la piel con un tono rosado engañoso. Con este resultado, la policía tuvo que mirar hacia atrás. Las muertes de Nilda y Lelia, que habían sido cerradas como naturales, ahora gritaban homicidio. La justicia ordenó la exhumación de los cuerpos. Imaginen el horror de las familias. Tener que desenterrar a sus seres queridos. Revivir el duelo, solo para confirmar una sospecha atroz. Los resultados forenses llegaron como un martillazo. Nilda y Lelia también tenían cianuro en sus cuerpos. No eran infartos, eran asesinatos en serie. Aquí entra en escena María de las Mercedes Bernardina Boya Ponte de Murano, Gilla. ¿Quién era esta mujer? La prensa especuló muchísimo sobre su personalidad. No encajaba en el perfil del criminal tosco violento. Era educada, vestía bien, hablaba con elocuencia. Según los investigadores, Gilla operaba bajo una fachada de solvencia que se estaba desmoronando. La bicicleta financiera se había frenado. Gilla había tomado el dinero de sus amigas y lo había perdido o gastado. Cuando las amigas empezaron a pedir sus retornos o la devolución del capital, Gilla se vio acorralada. Pero en lugar de admitir la derrota o enfrentar una demanda por estafa, la fiscalía consideró que Gilla eligió una salida definitiva: eliminar a los acreedores. Sin acreedor, no hay deuda. Lo más escalofriante son las contradicciones. Cuando fue interrogada, Gilla negó haber estado con ellas en sus momentos finales, a pesar de que los registros del edificio y testimonios de porteros la situaban allí. Apareció un frasco misterioso en la casa de una de las víctimas. Gilla dijo que era un medicamento. El análisis de laboratorio demostró que era vidrio molido y otros componentes nocivos, aunque el arma final fue el cianuro en las masitas. Pero aquí hay un detalle que cambia todo y que muchos pasan por alto. Durante los interrogatorios, Gilla cometió un desliz que, para muchos detectives, fue la confesión implícita más fuerte que pudieron obtener. Cuando la policía le preguntó por el frasco que llevaba en su cartera el día que Carmen murió, Gilla se puso nerviosa por primera vez. Resulta que, según algunas fuentes de la investigación, Gilla no solo llevaba las masitas envenenadas, llevaba el veneno encima, incluso después de los crímenes. ¿Por qué alguien guardaría el arma homicida? Y más inquietante aún, en la autopsia de Carmen, se descubrió que la dosis de cianuro era tan alta que la muerte tuvo que ser casi inmediata. Esto significa que Gilla se sentó frente a su prima, la vio llevársela más a la boca, la vio masticar y la vio morir, manteniéndose allí sentada esperando el momento justo para revolver sus cosas y buscar el pagaré. No hubo pánico. No hubo llamada de auxilio inmediata. Hubo una espera calculadora. Si esto no te pone la piel de gallina, no sé qué lo hará. La investigación estuvo llena de baches. Al principio, Gilla fue liberada. Sí, escucharon bien. El juez de instrucción, en una decisión polémica,
consideró que no había pruebas directas suficientes para mantenerla presa en una primera instancia. Falta de mérito, dijeron. Gilla salió a la calle con la cabeza alta, declarando su inocencia a los cuatro vientos. Soy una víctima de la envidia, decían los periodistas. Aquí es donde entra la confusión y el miedo. Las familias de las víctimas estaban aterrorizadas. ¿Estaba la asesina libre para volver a actuar? Sin embargo, las evidencias circunstanciales se fueron apilando. Primero, el patrón idéntico de muertes. Segundo, la deuda financiera comprobada. Tercero, la compra de cianuro, aunque Gilla negó haberlo comprado. Hubo testimonios que indicaban que había averiguado sobre venenos potentes con la excusa de matar alimañas o perros. Un dato que la prensa especuló mucho fue la participación de terceros. ¿Podía una mujer de su edad y con textura mover los cuerpos o alterar las escenas sola? Se investigó a su esposo y a su hijo, Martín Murano. Pero es vital aclarar esto. Ambos fueron investigados, pero nunca se probó su complicidad en los asesinatos. De hecho, su hijo Martín, con el tiempo, se convertiría en su principal acusador moral, relatando una vida de terror psicológico junto a su madre. Las piezas encajan. Finalmente, la evidencia toxicológica fue irrefutable. El cianuro no aparece espontáneamente en el cuerpo humano, y la única persona presente en las tres escenas, la única con un móvil económico claro, era Gilla. En 1982 fue condenada por los 3 homicidios, pero incluso entonces, el sistema tuvo sus fallas. La condena original fue reducida, y por una ley conocida como 2x1 y otras reducciones de pena, Gilla no pasó el resto de su vida en una celda oscura como muchos esperaban. Estuvo presa 16 años, salió en libertad, y aquí viene la parte más surrealista de esta historia. Esta historia es una prueba de que la realidad supera la ficción más oscura. Estamos desentrañando la mente de una de las asesinas más frías de la historia criminal argentina. Si este video te está pareciendo impresionante y quieres que sigamos trayendo casos con este nivel de profundidad, asegúrate de dar me gusta, comentar qué opinas sobre la frialdad de Gilla y suscribirte a mi canal a continuación. Y no te olvides de activar todas las notificaciones. Dale a la campanita ahora mismo para no perderte ningún video. Tu apoyo es lo que nos permite investigar estos casos a fondo. Tras su liberación, Gilla Murano no se escondió. Al contrario, se convirtió en una especie de celebridad macabra. Fue invitada a los almuerzos de Mirta Legrand, una de las mesas más famosas de la televisión argentina. Imaginen la escena: la envenenadora sentada en la mesa comiendo frente a las cámaras. Incluso bromeaba. En una ocasión, llevó una caja de bombones a un programa de televisión y lo ofreció a los periodistas. ¿Quieres uno? No tengan miedo, dijo con una sonrisa socarrona. Esa capa de cinismo es la que genera tanta incertidumbre y miedo. Sentía remordimiento. Según los psicólogos que la evaluaron durante años, Gilla presentaba rasgos psicopáticos marcados: narcisismo, falta de empatía, manipulación. Para ella, sus amigas eran simples obstáculos en su hoja de balance. No eran Carmen ni Lelia. Eran deudas que debían ser canceladas. Pero, ¿qué pasó con las familias? El dolor de los Giorgio Venturini, los Gamba y los Formisano quedó sepultado bajo el circo mediático de Gilla. Mientras ella firmaba autógrafos, sí, firmaba autógrafos, la familia visitaba tumbas. Esta es la contradicción más dolorosa del caso. La asesina se volvió un ícono pop y las víctimas se desvanecieron en la historia. No podemos cerrar este caso sin hablar de Martín Murano, su hijo. Él vivió bajo el mismo techo que la envenenadora de Montserrat. En su libro y en múltiples entrevistas, Martín ha dejado claro que su madre era una mujer temible mucho antes de los asesinatos. Él relata una infancia de manipulación. Hay un dato impactante que Martín ha compartido. Él cree que su madre intentó envenenarlo a él también en alguna ocasión, o al menos que él vivía con el miedo constante de que el plato de comida frente a él fuera el último. Mi madre era un monstruo, ha dicho. Que tu propia sangre te defina así,
nos da una dimensión del vacío emocional que habitaba en Gilla. Gilla Murano falleció en 2014, en un geriátrico, sola y olvidada por el público que alguna vez la aplaudió o abucheó. Nadie reclamó su cuerpo de inmediato. Un final solitario para alguien que vivió de las apariencias. Este caso nos deja una lección perturbadora sobre la confianza. Carmen, Nilda y Lelia no abrieron la puerta a un extraño con una máscara. Le abrieron la puerta a su amiga. Le sirvieron té en su mejor vajilla. Confiaron sus ahorros y sus vidas a alguien que les sonreía mientras calculaba el tiempo que tardarían en dejar de respirar. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿realmente conocemos a las personas que nos rodean? Gilla Murano nos enseñó que el mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene cara de señora elegante, huele a perfume caro y trae masitas para la merienda. Se dice que, incluso en el geriátrico, las enfermeras tenían prohibido aceptar cualquier tipo de comida o bebida que Gilla les ofreciera. El miedo, décadas después, seguía intacto. Si llegaste hasta aquí, es porque la historia criminal te apasiona tanto como a mí. Quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Gilla fue producto de su codicia o había una maldad innata en ella desde siempre? ¿Qué harías si descubrieras algo así de un amigo cercano? Recuerda darle like si valoras esta investigación. Comparte el video para que la historia de estas 3 mujeres no se olvide y suscríbete para nuestra próxima inmersión en la mente criminal. Gracias por acompañarme en la oscuridad. Esto fue La Lupa Criminal.